Bienvenido a otra edición de Defensores de la Fe. Soy el hermano George Medina. Visítenos en el internet en www.defensoresdelafe.org. Génesis capítulo 22, y vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, tu más precioso, tu más preciosa posesión, lo que tú más amas, aquello por lo cual has esperado por años, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y no dijo: perderé lo más precioso, sino que dijo: iremos y adoraremos. Iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló el hijo de la promesa, lo más preciado que él tenía. Habló a Isaac, a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Segunda Crónicas capítulo 7 y el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Levante sus manos, pastor, si por favor puede venir, poner sus manos sobre mí en esta noche. In Jesus' name. Todos digan: en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, el Señor le bendiga. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, la primera palabra que salió de sus labios al predicar fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de él vino Jesucristo, y la primera palabra que salió de sus labios cuando comenzó su ministerio fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando más de 3,000 personas se reunieron el día de Pentecostés alrededor de los discípulos que acababan de recibir el Espíritu Santo, y gritaron desde el fondo de su corazón: varones, hermanos, ¿qué haremos? La primera palabra que salió de la boca de Pedro fue: arrepentíos. Y el mensaje de arrepentimiento, hermano, no es solamente para la gente que está viniendo a la iglesia por primera vez, sino que es el mensaje para la iglesia cada día de nuestras vidas.
Porque es allí donde toda nuestra historia con Dios comienza. Es allí donde realmente comienza toda la obra que Dios quiere hacer. Porque ciertamente hay un altar, pero un altar sin un sacrificio no es un altar. Un altar puede estar como el altar precioso que tenían, altar de bronce, y tenían el diseño y tenían todas las medidas para ese precioso altar, pero hasta que no había un cordero en ese altar para el sacrificio, de nada servía el altar. Y de nada sirve una iglesia que no ande en arrepentimiento. De nada sirve una iglesia que no esté dispuesta a convertirse en el cordero para el sacrificio. Jesús está caminando con sus discípulos, está andando con ellos, y de repente Jesús siente una necesidad dentro de sí. De repente Jesucristo está con hambre. Y dice que con esperanza va y mira de lejos una higuera, y con esa esperanza comienza a caminar sus pasos, porque hay algo dentro de él que tiene una necesidad. Y cuando llega a la higuera, dice, estaba esperando ver en ella fruto para saciarse. Pero cuando llegó a la higuera, lo único que encontró fue simplemente hojas. El mundo pentecostal es una higuera. Y hay algo latiendo en el corazón de Dios. Y Dios de repente mira a mundo pentecostal de lejos y dice, ahí es donde yo voy a poder saciarme. Allí es donde voy a poder ser alimentado con aquello que está en lo profundo de mi ser, esa necesidad que yo siento. Y cuando llega al mundo pentecostal, me pregunto si lo único que encuentra es varones bien vestidos, con la corbata perfectamente centrada, el nudo hecho como debería ser, combinado perfectamente. Y ve a las hermanas con las faldas largas y el moñito bien peinado y la ropa toda bien planchadita y todo ello, y las notas completamente perfectas y la armonía de la gente que está cantando. Todos están cada uno en el tono que deberían estar. Y cuando el pastor dice pongámonos en pie, todos se ponen en pie juntamente. Y cuando dice vamos a cantar tal corito, todos están cantando ese corito. Y cuando se dice vamos a leer tal escritura, todos comienzan a abrir la palabra y van y leen todos juntos esa escritura. Pero me pregunto si es que cuando Jesucristo llega a nosotros, lo único que encuentra es simplemente algo externo, es simplemente el traje y el moño bien hecho, es simplemente el amén que sale de una boca pero no sale del corazón, que si simplemente es la nota perfecta en el piano o en la guitarra. ¿O será que Dios puede llegar a esta iglesia y puede mirarnos a nosotros y ver y encontrar en nosotros fruto que pueda saciar el hambre que Él tiene dentro suyo? Cuando el pastor estaba leyendo en la mañana Marcos capítulo 9 y el verso 14, y él, déjeme leérselo para que puede entender. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, este es Jesús, dice, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron, y él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y no pudieron. El momento que hubo una necesidad, los discípulos se encontraron simplemente con hojas, pero no había fruto en ellos. Y yo me pregunto si alguna vez hay gente en el trabajo, en la oficina, en la escuela, que vienen a donde nosotros, esperando encontrar ese poder que pueda echar fuera ese espíritu mudo, y cuando encuentran,
nos encuentra a nosotros, lo único que ven es que solamente somos hojas. Tenemos la apariencia de pentecostales apostólicos, tenemos la apariencia de ser cristianos, hijos de Dios, pero el momento que hay una necesidad donde lo sobrenatural debería suceder, de repente se encuentran, son simplemente hojas. Y algo saltó a mi vista cuando el pastor estaba leyendo esto, porque esta persona, dice el verso 17, respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. ¿Sabe que cuando la gente trae a nosotros su necesidad, en la mente de ellos no la están trayendo frente al hermano Medina? En la mente de ellos están viendo: quiero ver qué es lo que puede hacer este Jesús. Me han hablado de él, yo quiero ver qué es lo que él puede hacer. Y cuando trajeron, dice: traje a ti mi hijo, y tus discípulos no pudieron. Y me pregunto cuántas veces alguien ha traído a mí, alguien, y yo no pude, porque simplemente tenía hojas. Yo no sé si usted puede entender la carga que Dios ha puesto sobre su iglesia. Porque el único Jesucristo que la gente puede ver es el pentecostal que conozco que va a esa iglesia. El único Jesús que ellos conocen es aquel que nosotros les estamos mostrando. Entonces, cuando vienen ellos buscando a Jesús, están tocando a nuestras puertas. Y cuando vienen diciendo: mi hijo está enfermo, mi madre está así, o esta situación, tiene que haber una iglesia que sea más que hojas. Porque lo que Dios, hermanos, quiere hacer es darnos un avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento y hablamos de fuego, hay algo que tiene que suceder antes que el fuego. Porque antes del fuego viene la preparación del altar. ¿Qué es lo que primero que hizo Elías cuando Dios está a punto de moverse? Todo Israel aparentemente está en apostasía, pero Dios quiere moverse. Primero tiene que traer un sacrificio. Necesitamos primero un altar. No importa cuánta agua le echen, está bien, pero primero necesitamos un sacrificio. Y cuando el sacrificio estaba en el altar, de repente descendió el fuego de Dios. Porque antes del fuego viene primero el sacrificio. Antes de la gloria, hermanos, primero tiene que venir la muerte de la iglesia. Cuando Isaías estaba deseando ver la gloria de Dios, no pudo mientras el rey Usías estaba vivo. Por eso es que en el año que murió el rey Usías, dice la Biblia en Isaías capítulo 6, por fin vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, porque antes de la gloria viene la muerte del rey. ¿Qué estoy tratando de decirle? Estoy tratando de decirle, hermano, que hasta que la iglesia no se humille, y hasta que la iglesia no se arrepienta, y hasta que la iglesia no se ponga en el altar de Dios, el fuego no va a descender sobre este mundo. Porque el avivamiento, mi hermano, no es el que tenemos aquí en la iglesia. Y estamos acostumbrados, y tal vez no está mal, pero estamos acostumbrados que cuando el Señor se mueve y caemos todos por aquí, por allá, recibimos bendición, comenzamos a danzar, pensamos, estamos en avivamiento, pero eso no es la señal del avivamiento, porque el avivamiento no sucede aquí adentro, la muerte sucede aquí adentro, el fuego de Dios cae sobre nosotros, y entonces el mundo comienza a ver por qué es que hay fuego en ese lugar. Antes del fuego viene la muerte del cordero. Pregúntele a Abel. Yo no sé cómo era la situación, pero tal parece que ese cordero que Abel trajo era lo más precioso que él tenía, y que él quería la gloria de Dios, pero no había algo que él tenía que dar antes de que la gloria de Dios descendiera, y antes que el fuego descienda, él tuvo que dar su corderito. No hay sanidad sin sacrificio.
Porque Jesucristo aquí les dijo en el verso 29, este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Primero viene el sacrificio, luego viene el poder. Primero viene la muerte, luego viene la unción. Primero muere la negación, luego viene el poder de Dios sobre nosotros. Primero tiene que morir el rey, luego se abren los cielos y puede el mundo ver la gloria de Dios sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Por qué es que mi higuera solamente tiene hojas? Porque no hay sacrificio. ¿Por qué no pudimos echar fuera al demonio mudo? Porque no hay sacrificio. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos. Es solamente cuando la iglesia está dispuesta a decir, como dijo el salmista en Salmos capítulo 139 y los versos 23 y 24, es cuando nosotros comenzamos a examinarnos a nosotros mismos y a mirarnos en el espejo de la ley y la palabra de Dios, y comenzamos y decimos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Con razón es que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en Romanos el capítulo 12, y déjeme decirle, antes de que llegue a ese capítulo 12, lo primero que Pablo está tratando de establecer con esa gente en Romanos capítulo 11, le dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Óigame, tú que tienes un llamamiento de Dios, tú que has sentido un don de Dios en tu vida, esto es lo que el Señor dice después comenzando en el verso 1, Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Note esto, note la pasión de Pablo cuando está escribiendo esto. No es simplemente una carta, no es simplemente un epístola, es algo que estaba saliendo de lo profundo de él con la inspiración del Espíritu Santo, y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice, os ruego, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. ¿Cuándo es que yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No simplemente haciendo una oración, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sino que lo primero que yo tengo que hacer es agarrar estas manos y llevarlas al altar de Dios. Lo primero que tengo que hacer es agarrar estos pies y ponerlos en el altar de Dios. Lo primero que tengo que hacer es agarrar estos labios y ponerlos en el altar de Dios. Lo primero que tengo que hacer es dejar mis planes y mis propósitos a un lado y ponerme en las manos de Dios y decir, Señor, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio a Dios. Pero Señor, yo tengo mis planes. Os ruego que presentéis vuestros. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y note lo que dice Pablo, hermanos. Vamos a tratar, primero viene el arrepentimiento, primero viene el Señor examinarme a mí mismo, primero viene el dejar de juzgar a todos los demás, primero viene el que muera yo, el que salque mi propio yo del trono, el que deje a un lado mi ego, que deje a un lado mi vanagloria, que tengo mucho de eso y tengo que dejarlo a un lado y decir, Señor, tú vas a ser el que va a estar en el trono de mi vida. Y luego comienzo a decir, no me voy a conformar a este siglo, no me voy a conformar a las modas de este mundo, a las cosas que el mundo está poniendo en mí, sino que voy a transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento si no estoy ni siquiera leyendo la palabra de Dios, que es el arma que puede cortar, partir las coyunturas y los tuétanos, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? Y entonces puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Entonces se me abren los cielos y de repente veo claramente el propósito para el cual Dios me ha salvado. Y de repente puedo ver por fin aquello que Dios quería que yo hiciera y aquello para lo cual Él me ha llamado a su reino. Y luego dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, óigame, diferentes dones. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos pensando que si yo soy bueno para cocinar, todo el mundo debería ser bueno para cocinar. Si yo soy bueno para aprender hebreo o griego, todo el mundo debería aprender hebreo o griego. Déjeme decirle, lo que tenemos que hacer es dejar de mirar lo que el hermano hace o lo que no ha hecho o lo que yo he hecho y comenzar a pensar: somos miembros todos del cuerpo de Jesucristo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Pero todos deberían estar haciendo algo en la casa de Dios. Todos deberían estar haciendo algo en la casa de Dios. No hay fuego sin sacrificio, pero necesitamos todo el cuerpo unido y todo el cuerpo en el altar. Déjeme decirle, muchas veces, hermanos, y déjeme decirle, yo soy el que tiene todos estos problemas, ¿ok? Ustedes todos están bien. Pero yo tengo esos problemas. Yo tengo ese problema de que si el hermano no está estudiando tanto como yo estudio, yo comienzo a juzgar al hermano. Y si el hermano no puede darme todo el libro de los Hechos de memoria, ya estoy juzgando al hermano. Y si el hermano no puede limpiar como yo limpio y lavar como yo lavo, entonces ya estoy juzgando al hermano. ¿Okay? Yo soy el que tiene el problema. Y yo soy como Jacob, que buscaba la bendición, deseaba la imposición de manos, deseaba que el predicador lo bendijera. Y todo el tiempo él estaba: a mí, bendíceme a mí. Y si no me va a bendecir a mí, voy a robar la bendición de mi hermano, porque yo quiero tener la bendición de Dios. Y ese es mi problema, que ves que vengo al altar y en vez de ponerme como sacrificio, me pongo como una gran cubeta para recibir la bendición de Dios. Y no hay malo querer bendición de Dios. Pero si mi coro favorito es bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, entonces tengo un problema dentro mío. Y si ese es mi himno nacional, realmente estoy en problemas. Porque soy Jacob, quiero mi bendición, quiero la primogenitura, voy a tratar de hacer lo que pueda, voy a engañar al suegro si puedo engañar al suegro, quiero las ovejas listadas, quiero las ovejas que tienen manchas, voy a hacer todo lo que yo pueda para exaltar mi propio trono y ponerme un poquito más arriba, para que sea a mí a quien Dios sane, para que sea a mí a quien Dios provea, para que sea a mí a quien Dios bendiga. Y Jacob es bendecido en todos sus caminos, pero no es aprobado por Dios. Hasta el tiempo cuando decide separarse de su familia, dice: una noche tengo que pasar a solas con Dios, porque he vivido toda mi vida tratando de buscar la bendición solamente para mí. He vivido toda mi vida tratando de engañar, haciéndolo todo como que si somos hermanos y vamos a trabajar juntos y todo, pero quiero la bendición más grande. Y de repente se cansó y se encuentra con Dios y pelea con Dios toda la noche. ¿Y dónde es que encuentra a Dios? Se va otra vez al lugar de la piedra de altar que él había denominado Betel, que significa casa de Dios. Y se queda en el altar hasta que Dios lo transforma en el hombre que debería haber sido todos esos años atrás. Pero nunca llegó a ser lo que él hubiera sido, porque estaba buscando atajos.
y estaba haciéndolo en la manera equivocada. Déjeme decirle, estoy desafiando gravemente a los 40 años. Pero yo no quiero un día mirar hacia atrás y mirar hacia atrás lo que podía haber hecho, lo que podía haber sido, el ministerio que podía haber tenido, los libros que podía haber escrito, la gente a la que podía haber bendecido, los hermanos a los cuales podía haber servido, las almas que podía haber bautizado, y darme cuenta después de todo ese tiempo, es tiempo de que vaya a Betel, es tiempo de que vaya a un altar, porque por fin tengo que dejar de ser un suplantador y convertirme en un príncipe de Dios. Déjeme decirle, yo quiero hacerlo esta misma noche, no quiero esperar hasta que tenga hijos y nietos y piense y mire, oh, las bendiciones que me perdí, el camino que me perdí, el ministerio que me perdí, porque no busqué primeramente la presencia de Dios, porque me costaba demasiado ponerme a mí mismo en el altar de Dios para que descienda el fuego. Yo me estoy predicando a mí, hermano. Yo me estoy predicando a mí. Ustedes solamente están oyendo lo que Dios me está dando a mí, ¿ok? Usted está simplemente tal vez como un espectador para lo que Dios está tratando de hacer en mi vida. Pero llega el tiempo, hermanos, cuando tenemos que levantar nuestros ojos y decir, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad. Oh, examíname y guíame en el camino eterno. Oh Señor, tienes que examinar mis motivos, examina las razones por las cuales yo hago todo, Señor. Y muéstrame cuando estoy andando en mal, cuando estoy pisando en falso. Yo no quiero vivir simplemente mirando el ayer y mirando las almas que ganamos cuando éramos jóvenes. Un hermano me preguntó recién, hermano, de su compañía, ¿cuántos usted ha convertido? Y yo comencé a pensar y dije, sí. Ese rato le dije, ninguno, hermano. Después comencé a pensar y dije, sí, yo sé que mi supervisora aceptó la unicidad de Dios. Y después hay otra señora que trabajaba por ahí, que ahora está asistiendo a una iglesia, gracias al Señor y todo. Pero generalmente, lo que el hermano Medina hace es, mira cuando tenía sus 18 años de edad y era recién convertido y pasaba 3 horas en oración por cada día, porque todavía no estaba trabajando, era un vago, pero tenía el tiempo para hacerlo. Y tenía un horario para estudiar, y de tal hora a tal hora voy a estudiar, y de tal hora a tal hora voy a orar, y de tal hora a tal hora voy a leer algo que para aprender la palabra del Señor, y después va a ir a almorzar, y cuando vuelva otra vez voy a ponerme a estudiar de tal hora a tal hora. Y me acuerdo que tenía un letrero que yo ponía en mi cuarto, decía, en conferencia con Dios. Y mi papá, mi familia ya sabían, está hablando con Dios, está orando. Y tenía ese tiempo y me acuerdo, es fácil mirar hacia atrás y comenzar a ver cuando con los jóvenes nos decidimos, vamos a ir a tocar puertas, y comenzamos a tocar puertas y salió un anciano y dice, ¿que ustedes qué creen? Nosotros creemos que Jesús es Dios. Y el anciano estaba como temblando, tendría sus 80 y más años, y decía, les he estado esperando por años. Años he estado esperando a alguien que crea que Jesús es Dios. Quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. Y me acuerdo cuando ese varón, anciano, entró a las aguas del bautismo. Pero déjeme decirle, no puedo estar pensando en las glorias de ayer. No puedo estar pensando el tiempo que pasaba en oración, las horas que estudiaba, las almas que ganamos, el poder de Dios que se movía en las plazas cuando predicábamos, pastor. No puedo estar pensando en los borrachitos que se arrodillaban ahí. Tengo que ir más hacia adelante. Tengo que volver otra vez al punto de partida. Tengo que mirar hacia atrás y decir, Betel, Betel, ahí es donde necesito ir. Y si he de pelear con Dios toda la noche, tengo que pelear con Dios. Pero Él tiene que cambiar mi nombre. Él tiene que cambiar mi nombre. Quiero ser un príncipe de Dios. Dios, yo no quiero mirar hacia atrás y pensar,
Oh, pero ¿por qué vivir en el pasado si Dios tiene fuego para mí hoy? Oh, Dios tiene fuego para mí hoy. El problema es que no quiero ser quebrantado. Cuesta poner el ego a un lado. Cuesta humillarse para servir. Cuesta perder un ser amado. Cuesta, pero ese precio que pagamos. Oh my God. Cuando perdimos al hermano Mario Martínez, let me tell you something. El día de ayer estábamos hablando con mi esposa volviendo en el carro noche, pero comencé a pensar en algunas cosas que hicimos con el hermano Mario y comencé a extrañarlo. Pero no puedo vivir pensando en lo que fue, tengo que comenzar a enfocarme en lo que puede ser. Pero yo me acuerdo cuando el hermano Mario falleció, comencé a preguntar al Señor por qué. Yo sé que no fue el único. Y yo me acuerdo que comencé a pensar, hermana Sonia, I hope this is okay with you, Sister Sonia. Comencé a pensar y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y era, and I never told you this, and I don't know that I probably should have, pero era la respuesta que Dios me dio a mí. Y decía, I have an anointing that you could not contain. There was something in your way, and I had to break you so that I could remake you, so that you could contain the anointing that I have for you. Y comenzando a ver la manera en que Dios está usando a la hermana Sonia y comenzando a sentir el fuego de Dios y la unción de Dios que está obrando y moviéndose en la vida de ella, vale la pena ponerse en el altar. Vale la pena ser el cordero para el holocausto. No puedo preguntarle al Señor, no puedo pedirle a Dios que me use si es que todavía tengo ciertas cosas que las estoy ocultando de Dios. Si es que todavía tengo algunas cosas que no quiero dárselas al Señor. Quiero tener la disposición de Eliseo, que cuando Elías puso su manto sobre él agarró la yunta de bueyes que tenía y mató los bueyes, y con la yunta preparó fuego. Y lo que él estaba diciendo a Dios, estaba diciendo, Señor, el llamado que has puesto en mi vida va a ser todo para mí de hoy en adelante. Esto representa mi trabajo de hoy, esto representa mi subsistencia. Estos bueyes y este arado es lo que yo soy hoy. Pero para demostrarte que nunca pienso volver atrás, voy a matar los bueyes y voy a quebrar la yunta y voy a ofrecértelo en sacrificio. Y estábamos orando hoy, y la manera en que Dios se movió hoy, hemos sentido, yo sé que no soy el único, y gracias hermana Lupita por leer ese versículo. Porque eso me muestra, Dios está hablando a nuestros corazones. Así que esto no es completamente extraño para usted, porque usted ya lo ha sentido por medio del poder del Espíritu Santo. Y estaba orando y cuando estaba orando me di la vuelta, vi al hermano Ricardo Mares, vi a la hermana Lupita. Y una pregunta que vino a mí, y era para mí, pero era para todos los otros, y era, where is the fire? Where is the fire? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego?
y una presencia sobrecogedora de Dios vino. Y después Dios hizo otra pregunta. Y el mensaje que dio en lenguas. Y la verdad, hermanos, yo no sé si usted estaba todavía acá cuando el Señor habló. Pero cuando el Señor dijo, cuando estabas enfermo, yo fui el que te sanó. Cuando necesitabas una bendición, yo fui el que te bendijo. Y luego preguntó, ¿y por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué te avergüenzas de mí? Y después de un momento hizo otra pregunta que me estremece, porque dice, ¿dónde está el remanente? El Señor está buscando guerreros de oración, príncipes, princesas de oración. Está buscando un remanente, porque Dios está alistando para encender el fuego. Pero no todos podemos ser espectadores. Algunos de nosotros vamos a tener que ser el sacrificio. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Pero el camino al fuego comienza en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Está hablando de su pueblo. Eso es lo que me duele. Está hablando de mí. Está pidiéndome que me humille. Está pidiéndome que me convierta de mis malos caminos. Estoy queriendo ver al mundo salvo y queremos ver avivamiento en toda esta ciudad y en todo el mundo. Pero Dios todavía está diciendo, va a venir. Y podría venir hoy si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios no está dependiendo de otras religiones ni de otras iglesias. Él está dependiendo de los del nombre. Si se humillare mi pueblo. Mi oración diaria, cada vez que me arrodillo para orar. Y yo quiero invitarle a la iglesia que esta también sea su oración diaria. Cada vez que va a comenzar a orar, no comience con su larga lista de necesidades, sino comience con Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe usted por qué el hermano Medina todavía está en la iglesia a pesar de todas las fallas que tiene? A pesar de todos los pecados que ha cometido. Simplemente soy honesto con Dios. Porque eso es todo lo que Dios quiere de mí. Cuando estoy frustrado le digo, Señor, estoy frustrado. Y cuando estoy carnal le digo, Señor, estoy carnal. Y cuando me siento lejos le digo, Señor, me siento lejos. Y cuando le fallo busco otra vez su rostro. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y no es sino hasta entonces, cuando el salmista dice, entonces, no antes, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El verso 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es la razón por la cual estoy hoy en la iglesia. Porque al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Hermanos, antes de Pentecostés, antes del fuego, tiene que haber la muerte del Cordero. Jesucristo lo sabía, por eso es que Jesús dijo, fuego vine a echar a esta tierra. Cuánto me angustio hasta que suceda. Y dijo esto con un deseo de ir a la cruz. Porque él sabía que primero viene la cruz y después viene Pentecostés. Es fácil cantar, yo me rindo a Él. En inglés está todavía peor. I surrender all. Pero me pregunto si esta higuera realmente ha entregado todo. Es fácil hacerle Señor de los cielos, las estrellas y el profundo mar, de las criaturas y de toda esta tierra. Pero qué difícil es hacerle Señor de mí, Señor de todos mis días pasados, Señor de los porvenir. Y dice, Señor, tú conoces los deseos de mi corazón, y es que tú seas Señor de mí. Es fácil decirle, Señor, yo moriría por ti. Pero Dios está buscando a alguien que viva por Él. Señor, si entraran hombres con metralletas y con pistolas y dijeran, ¿quién ama a Jesucristo? Oh, Dios sería el primero en decir, yo voy a morir por Él. Es fácil. Pero cuando Él me pregunta, ¿vivirías por mí? Señor, es un poquito más difícil porque tú sabes que quiero tal trabajo y quiero tal casa y quiero tal carro y quiero tal situación y quiero tal otra cosa y quiero y tengo tanto en mi vida, Señor, pero morir por ti sí lo haría. Pero entregarte todo en tus manos, Señor, es difícil. Cuando Dios agarró a Abraham y le dijo, quiero que me des lo más precioso que tienes. Y que lo sacrifiques en un altar a mí. Isaac era el único hijo que él tenía.
el hijo de la promesa. Hermano, es fácil darle un carro a Dios si tengo 2 carros. Me acuerdo, hace tiempo había alguien en la iglesia que siempre decía: yo doy más diezmos y ofrendas que toda la demás gente en esta iglesia. Tenía el mejor trabajo. Y yo me acordaba acerca de la viuda, que todo lo que tenía son 2 centavos, digamos, 2 blancas. Y que lo dio todo. Digo, es fácil dar a Dios un carro si tengo 2, pero entregar la única bicicleta que tengo, eso vale más que el carro que estoy dando, porque es la única bicicleta que el hermano tiene. Hay veces, hermanos, cuando lo que entregamos no es algo gigantesco, puede ser algo pequeño. Hace unos días atrás yo tuve que decirle al Señor: Señor, si tú me pides que yo deje esto, yo lo voy a dejar. No era nada malo, pero era algo que yo quería. Y me acuerdo, una semana antes yo le había dicho: ¿qué tal si el Señor me dijera que entregue esto? Y déjame ser sincero con usted, había algo en mí que decía: no lo voy a entregar, porque es lo único que realmente es mío. Y no es nada malo. Y tengo 13 argumentos para mostrar que no es nada malo. Pero inmediatamente una distancia de Dios. Inmediatamente una sequedad espiritual. Inmediatamente era simplemente una higuera con hojas. Hasta que hace unos días atrás le dije: Señor, si tú quieres que te lo entregue, te lo entrego, es tuyo. Solo di la palabra. No quiero entregarlo. Lo quiero conmigo. Pero si tú quieres que yo te lo entregue, te lo doy. Y en cuanto lo entregué, Dios comenzó otra vez a comunicarse conmigo. Y cuando el Espíritu Santo, a través de su influencia hoy, me mostró y dice: ¿dónde está el fuego? Cuando hay un pastor que está frustrado porque no hay nadie orando, porque no hay ujieres en la puerta, porque no hay músicos a tiempo, cuando los ministros, hermano Medina, llega tarde, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Póngase de pie conmigo, por favor. Hermano, espero que esto no esté muy difícil de entender. Estoy haciendo lo que puedo. Yo no soy un buen predicador, yo tengo que estudiar 3 meses para tener un buen mensaje. Esto el Señor me habló hoy, así que por eso está por todo lado, ¿ok? Pero Dios me habló hoy. Me habló tan claramente. Porque sabe que la razón por la que no hay avivamiento en esta iglesia es culpa del hermano Medina. La razón que no hay almas en este altar recibiendo el Espíritu Santo es mi culpa, hermanos. Porque esto es lo que el Señor me dijo cuando le pregunté: where is the fire? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está? Oh, God. Deseo ver a los hermanos en el mismo fuego de antes. Hermano Ranferi, I want to see you preaching everywhere, brother. Quiero que prediques en todo lado. Quiero ver a hermana Lupita danzando como ella danzaba.
Nadie puede danzar como ella danza para el Señor. Quiero ver al hermano Ricardo Mares haciendo las cosas que él hacía. Quiero ver a hermana Ruth. I want to see that fire back in you, Ruth. My God, I want to see that fire back in my life. And I'm asking God, where is the fire? ¿Dónde, Señor, está el fuego? Y el Señor me dijo, if you provide the sacrifice, I will provide the fire. Si tú provees el sacrificio, me dijo el Señor, yo voy a proveer el fuego. Hay una iglesia que necesita ser abierta este año, pero necesita un pastor. ¿Dónde, Señor, está esa iglesia? Provee tú el sacrificio y yo voy a proveer el fuego. Y carabasa. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Eso está preguntando Dios en esta hora. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el muchacho de 18 años que va a tocar la puerta de alguien que ha estado esperando por decenas de años? Alguien que crea que Jesús es Dios, alguien que bautice en el nombre. ¿Dónde estás, joven? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está la consagración de ayer? ¿Dónde está la entrega del principio? Tienes que volver a Betel. Tienes que subir otra vez al monte Moria. Lleva la leña. Y tú tienes que llevar el sacrificio. Pero no te preocupes. Dios va a proveer el fuego. If you provide the sacrifice. If you provide the sacrifice, I will provide the fire. Si se humillare el hermano Medina, bautizado en mi nombre, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces dará frutos, entonces tendrá higos, entonces vendré y seré saciado. Abraham, ¿dónde estás? Necesito tu hijo. Necesito lo más preciado que tienes. Necesito lo más precioso que está en tu corazón. Necesito que lo pongas en el altar. Necesito que pongas en el altar el sacrificio para que descienda mi fuego. Oh, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo lo que hay en mí, Carabaso tomo ratajita. sea agradable a ti. Carabaso, Que cada día que pase te pueda yo seguir en mi corazón limpio, mi Dios.
para el holocausto. ¿Dónde está el pastor para mi iglesia? ¿Dónde está la mano que ha de tocar esa puerta? Con tu fuego todo lo que hay en ¿Dónde están las manos que han de ungir a que alguien? no sea agradable a ti? ¿Dónde está aquel que ha de echar fuera al demonio? Y que cada día que pase ¿Dónde está el Cordero? pueda yo sentir con un corazón